dándome, profe. Pero es que era así, pues, ¿no? ¿Ya? Era así esa relación, ¿no? ¿Ya? Y ni hablar de otros pueblos, ¿ah? Que era peor. Ya, entonces ahí tenemos la relación feudo-vasallática, ¿ok? Eh, cuando este otorgamiento de administración de territorios e inclusive el control, ¿ya? El control sobre los campesinos, ¿ya? Porque el campesino no es un hombre libre es el señor feudal, el vasallo es hombre libre, pero el siervo no es un hombre libre. ¿Y qué es el siervo? El siervo es una persona adscrita a la tierra. ¿Qué quiere decir adscrita a la tierra? Cuando el señor feudal nombra vasallo y le da la administración sobre determinado territorio, le está dando la administración también sobre campesinos. Profe, pero el campesino no se puede revelar todo lo que quiera, pero el control militar lo tiene el vasallo y el señor feudal. Entonces, el campesino, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es respetar al vasallo como si fuera el mismo señor feudal. ¿Ok? 6, aquí también tenemos la otra relación. La Una relación, pregunta, ¿entonces el dígame, siervo es el vasallo? no, el vasallo es un noble. A él le encargan administración de un territorio. En cambio, el siervo no. Él no administra territorio, él no tiene un poder militar, no. A él lo administra. Él se somete a la autoridad del señor como del vasallo. No es un hombre libre, es un ser adscrito a la tierra. Cuando reparten tierras, cuando le da la administración el señor feudal al vasallo de un determinado territorio para cobrar impuestos, para velar por sus leyes, el siervo simplemente tiene que acatar. Él no puede poner peros. Simplemente asume, se acabó, se somete a la autoridad. Y eso es lo que yo le decía que va a existir en la llamada relación señorial. Sí, muchas veces me han preguntado eso, ¿no? Profe, entonces un vasallo es lo mismo que un siervo. No, no. El vasallo es un noble. El señor feudal es un noble. Podrían haber mujeres, profe, que sean vasallos, ¿no? Vasallas no, vasallos. Sí, podrían, dependiendo el territorio, ¿ya? Dependiendo del territorio. No era usual, no era usual. Era una sociedad mucho más patriarcal, la de Europa Occidental. La relación señorial es entre el señor feudal y el siervo. ¿Ya? Por el otro lado tenemos entonces al siervo. En esa relación señor feudal-siervo, ¿ya? Ahí está, relación señor feudal-siervo. Entonces, el señor feudal que tiene feudo. El siervo, ¿qué podría otorgarle? Si el señor feudal es dueño de todo. Lo que el siervo puede otorgar es trabajo. Trabajo. ¿Ya? Pongo tu símbolo, ¿no? Trabajo. Ese trabajo lo podría otorgar y ese trabajo se llama la corvea. Corvea. ¿Ya? ¿Qué más podría otorgar? Podría otorgar trabajo, monedas o productos, eso se llama el censo. ¿Ya? Podría otorgar un conjunto de, aquí, ¿no? De beneficios, aquí de obligaciones en favor del señor feudal. El señor feudal lo que le otorga al siervo, ¿ya? Lo que le otorga al siervo, le ponemos, ¿no? Otorga, ya al siervo el manso. ¿Qué es el manso, profe? Son las tierras para que el siervo pueda mantener a su familia, ¿ya? En esa época, más o menos date una idea, ¿no? Son 15, ¿no? Tiene 15 hijos, 16 hijos, ¿ya? Vive con su esposa, ¿no? Todos los días, pues, de repente le reclama, ¿no? Le dice tal y tal cosa, ¿ya? De repente, no sé, sus 15 hijos, solamente uno es de él, ¿no? Los otros no, de repente, ¿no? Es el robotín de la época. ¿Ya? Vive de repente, no sé, con sus familiares, ¿no? De repente, no sé, vive con su suegra, ¿no? De repente, ¿no? O sea, esta gente, ese campesino se merece el cielo. Ya, profe, qué malo que es usted. ¿Ya? Entonces le otorga el manso. Pero no solamente le otorga el manso,
El señor feudal le está otorgando algo más al campesino. ¿Qué más le está otorgando al campesino? También le está otorgando también le está otorgando entonces no solamente el manso, sino que además de eso se está otorgando también a ver, se otorga el manso y le otorga protección. Claro, protección. En pocas palabras, dice, yo te brindo protección. Como yo te brindo protección, tú me debes. ¿Ya? El señor feudal dice, yo te brindo protección, tú me debes. Y el siervo preguntará, ¿yo qué te debo? Tú me debes, ¿ya? Así será, ¿ya? Tú me debes sometimiento. ¿Qué quiere decir? Subordinación. ¿Ya? Por aquí. Subordinación. ¿Qué quiere decir subordinación? Subordinación. O sea, yo me someto a todo lo que establezca el señor feudal. Por ejemplo, ¿qué podría pedirte el señor feudal? La corvea, como te dije, ¿no? El trabajo en sus tierras. ¿En qué tierras, profe? Ah, aquí viene otro concepto. ¿Ya? Aquí viene otro concepto. Por ejemplo, tenemos el concepto de la reserva. ¿Ya? La reserva señorial. ¿Qué es la reserva señorial? Son las tierras de uso exclusivo del señor feudal. ¿Ya? Del señor feudal. ¿Qué quiere decir de uso exclusivo? De estas tierras, el único que se va a alimentar es el señor feudal. Profe, ¿qué tanto va a comer? No es que coma simple, con eso va a tener que mantener a sus caballeros, por ejemplo, que su caballero es su ejército, es el ejército del señor feudal. A ese caballero él no le administra, no le entrega para administrar tierras, campesinos, no, ellos simplemente lo acompañan a la guerra. ¿Ya? Entonces, para alimentar a sus caballeros, para alimentar de repente, no sé, a sus asesores, para regalarlo de repente en algún momento, él tiene libertad sobre eso. Y esa es la reserva. ¿Ya? Profe, ¿la reserva sería igual a un manso, ese pedazo de tierra que le otorgaban al ciervo? No, pues de ninguna manera. De ninguna manera. Las mejores tierras serán la reserva señorial. ¿Ok? Profe, pero entonces puede pagar en trabajo, listo. Una vez que paga en trabajo se acabó, no, como te dije, se subordina a todo lo que establezca. A todo esto, en pocas palabras, se dice, el siervo le debe al señor feudal, le debe una renta. Tiene que pagar su renta. Y la renta puede ser en trabajo, puede ser en productos, puede ser en prima noctem. ¿Qué es la prima noctem? Te decía, la prima noctem es esa primera noche de bodas de la esposa del campesino con el señor feudal. Profe, pero no es así, pues ¿cómo se le va a llevar en la primera noche? ¿Y qué ya no va a regresar? No, 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 al otro día te la va a devolver. Ya, al otro día, no te preocupes. Ya, profe, pero y si no, a veces los alumnos también me preguntan, profe, si sale embarazada en esa primera noche, bueno, no te preocupes, ¿no? Padre es el que cría, ¿no? Ya, te lo dice Robotín. Ya, ya, profe, ya, suave, ya déjelo, ya. Ya. Ah, ya, hay otros términos, ¿no? Le llaman formariaje, prima noctem, derecho a pernada. Es algo similar. Lo que pasa es que simplemente va a depender de la región, va a depender de la zona. ¿Ok? Entonces tenemos ahí la relación feudo-vasallática, la relación señorial, características. ¿Ya? Vamos a pasar a características. Pero para pasar a características, hazle tu captura de pantalla o aquellos que hayan hecho su copia, mejor. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, Ya, profesor. disculpen, como le digo, ¿qué habrá pasado con mi Word? Ya le pasé ya el antivirus. Y sí, sí había un virus por ahí. Ya también parece que lo ha limpiado. Vamos a ver cómo funciona más adelante. ¿Ya? Entonces, ¿qué estuvo viendo? Ya te he dicho, ya estaba haciendo mi trabajo ayer para la universidad.
Y ya. Ahora, ¿puedo borrar para poder continuar? Ojo, esto ya se borra y ya no regresa. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Dígame, dígame. Dime, ¿Qué dime. es MIL? ¿Qué es ¿Qué MIL? O es? sea, en Ah, ya. vasallo, Aquí administración más. el vasallo se le otorga la administración de tierras y la protección militar. Él es apoyo militar. Cuando el señor feudal tenga que ir a la guerra, ¿quién lo tiene que apoyar? El vasallo. El campesino da apoyo Ok, militar, profesor. no Gracias. necesariamente. Él es principalmente para la labor de la tierra. Ajá. ¿Ya? Esa es administración territorial, administración sobre territorios y apoyo militar. ¿Ya? Eso es lo que viene. Por ejemplo, ¿qué pasa si al señor feudal, no sé, en una guerra, en una batalla, lo capturan? Entonces, si lo capturan al señor feudal, ¿qué tiene que pasar en ese momento? Entonces alguien tiene que salvar pues al señor feudal. Hay que pagar un cupo de guerra de repente para rescatar al señor feudal. Entonces en ese momento, profe, se podrá salvar, ¿no? Se podrá salvar entonces al vasallo pagando, al señor feudal pagando un cupo. ¿Quién lo paga? Lo pagan pues los vasallos. Ahora, de su propio peculio, su propio dinero, no, lo más seguro es que establezcan un tributo sobre sus siervos, ¿no? Y con toda esa bolsa de dinero irán pues a poder pagar. ¿Ok? Eso como lo más esencial. Ahora sí, ¿puedo borrar? Sí. Sí, Borremos. profesor. Listo. Sí, profesor. Ya. Borrado ello, ahora sí podemos dividirlo solamente en dos. Ya, vamos a dividirlo en dos. Listo. ¿Para qué, profe? Para establecer las llamadas características. ¿Qué número era en las características? 7, creo. 7, 5, 6. ¿Qué número era? 7. Listo. Sí, Ya. 7. Características. Ya, características. Para que veas que no todo está en el Word, está aquí. En una parte de mi cabeza está ahí. A ver, características. 1, características entonces económicas, ¿no? 7.1, características económicas. Entonces, como te decía, una de las características económicas es que durante este periodo hay autarquía feudal. ¿Ya? Autarquía, todavía predomina la autarquía feudal. ¿Qué es la autarquía feudal, profe? El autoconsumo. ¿Qué es eso del autoconsumo, profe? Consumo lo que yo produzco. ¿Ya? Consumo lo que yo produzco. ¿Alguien ha visto la película Corazón Valiente? ¿Sí? Con William Wallace, con Mel Gibson por ahí. ¿Sí? O de repente por ahí han visto El Perfume. ¿Sí? Listo. Pregunta, ¿cuándo has visto esa película El Perfume, Corazón Valiente, en fin? Cuando has visto esa película, los campesinos vestían con ropa sumamente pomposa. Vamos, ¿sí? Decían, no, ¿no? ¿No? Un color medio amarronado, un crema percudido, en fin, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Motivo, profe, porque ellos no van a estar pues en esta cuestión de que qué ropa me voy a poner el día de hoy, qué zapatos me pondré, ¿no? Si me bañaré o no. Ese no es un problema, profe. Poco a poco yo he vuelto a esa etapa. Claro, el día de hoy tú no compras ropa en grandes cantidades, ¿no? Los alumnos están regresando pues aquí a las clases escolares y, sin uniforme, ¿no? La ropa de casa simplemente, ¿no? Profe, ¿verdad, no? Claro, claro. ¿Ya? Tu profe debería estar comprando en este contexto de repente sus camisas en gamarra, pero no, tú con mi polo camisero de siglo verano, ¿sí? Normal. Profe, estamos regresando a la autarquía feudal. Es que en ese momento lo principal, como dirían, para la olla. Para ellos era algo similar. Pero poco a poco, la estabilidad política, ¿ya? La estabilidad política y económica que está brindando el llamado feudalismo clásico, ¿ya? Nos lleva a algo más. ¿A qué nos va a llevar, profe? Nos va a llevar, ¿ya? Nos va a llevar
a ver, aquí, al cobro, por ejemplo, de las banalidades. ¿Qué son las banalidades? Son el impuesto por el uso de instalaciones del feudo. ¿Quién paga eso? Pagan los campesinos. Pero al interior del señorío, poco a poco, la ciudad empieza a aquí reestructurarse. Algunos señalan que eso tiene que ver con el siglo XI más que nada, y ahora sí, ya no es siglo IX, ya, ahora vamos al siglo XI. ¿Qué pasó, profe, hacia el siglo XI? Hacia el siglo XI hay un proceso de recuperación o renacimiento, le llaman, renacimiento urbano, renacimiento comercial y renacimiento agrícola. Hay una recuperación demográfica sumamente importante hacia el siglo XI. ¿Ya? Entonces, poco a poco, la urbe, el burgo, ¿ya? Empieza a renacer. Algunos campesinos llevan productos agrícolas, por ejemplo, a la ciudad. Algunos se quedan como artesanos en la ciudad y poco a poco la ciudad empieza a renacer, ¿no? El burgo es una suerte pues de espacio diferente al mundo rural. El mundo rural es predominante, ¿cierto? La actividad más importante sigue siendo la agricultura en ese momento para llevar el autoconsumo, está bien, pero la urbe, la ciudad empieza a catapultarse, a consolidarse. En ese proceso de desarrollarse, entonces, el burgo aquí dará nacimiento a algo que tú llamas la burguesía, ¿ya? Se llama burgués no porque sea comerciante, sino porque vive en el burgo. Y el burgo está dando ese proceso de nacimiento, ese grupo, ¿ya? Entonces, eso es en lo económico de manera general. 7.2. Características sociales. En el terreno social, ¿ya? En el terreno social, estamos ante una sociedad de carácter estamental. Estamental. Cuando decimos estamental, ¿qué quiere decir? Dividido por grupos rígidos. Así nomás no pasa de un estamento a otro estamento. ¿Ya? División rígida. ¿Basado en qué, profe? ¿Basado en el poder del dinero? No. ¿Y basado en qué entonces? Basado en el linaje. ¿Ya? Basado en el linaje. La sangre. ¿Ya? El linaje, la sangre, se convierte en lo más importante. Profe, no entiendo. A ver, ejemplo. Bueno, podemos hacer una pequeña pirámide social. Ahí está. 1. Luego esto de aquí. ¿Ya? No sé qué estoy haciendo. Profe, está mejor, creo, que se le borre los Word de ahora en adelante. Ya, ya, no te pases. Pero sí, se está entendiendo, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya. Y en esta sociedad, ahora sí, lo que yo le señalaba hace un momento. Tenemos a los oradores. ¿Quiénes son los oradores, profe? Los oradores son el clero. El clero a la cabeza de todos. ¿Por qué el clero, profe, a la cabeza de todos? ¿Ya? ¿Por qué el clero? Quien estableció esta división fue la iglesia. Y si fue la iglesia, entonces entenderás que ellos no ven atrás al fondo, ¿no? Ellos están a la cabeza de todos. Además que aquí la institución más poderosa de este mundo medieval, de este mundo del medioevo, es la iglesia, pues, ¿no? El señor feudal más importante es el papa, ¿ya? Pero el papa, que el papa también puede brindar protección, sí, pero no, el Papa, ¿cómo va a brindar protección, protección militar? No, el Papa brinda una protección mucho mejor que los demás. ¿Qué protección brinda, profe? El Papa brinda la protección de tu alma, ¿ya? De tu alma, ¿ya? Entonces, podrás salvarte. Solamente a través de la iglesia podrás salvar tu alma, ¿ya? Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ¿correcto? Profe, y empezó ya, suave, profe, mi mamá está escuchando, yo no sé. Ya.
¿ya? Y estamos casi en lo mismo, porque mi hija también está aquí en sus clases en un colegio religioso. Pero bueno, continuemos. Entonces tenemos oradores, el clero a la cabeza. ¿Ok? Luego vienen los vellatores. ¿Qué son los vellatores, profe? Los vellatores son los miembros de la nobleza. ¿Ya? Ah, me faltaba algo más. Los oradores no solamente tienen el control de la fe, ¿ya? Que es uno de sus principales fundamentos de poder, sino también tienen el control del conocimiento. ¿Qué quiere decir, profe, control del conocimiento, los oradores? Conocimiento. Conocimiento. No entiendo, profe, ¿cómo que control del conocimiento? A ver, explíquese un poco más en ello. Claro, cuando yo te digo control del conocimiento, quiere decir que en esa época, los que fundan universidades, los que tienen el control del conocimiento, inclusive parte de lo que ha sido el mundo grecorromano, grecolatino, es la iglesia. O sea, cuando algunos dicen la Edad Media es una edad oscura donde no hay conocimiento, mentira, sí hay conocimiento. El problema es que está encapsulado solamente en los miembros de la iglesia. Profe, ¿y los vellatores son la nobleza. ¿Y cuál es la labor del noble? Profe, el noble debe conocer y todo ello. Señorita, a ver, vamos por partes, vamos por partes. ¿Recuerdas alguna vez, ya, a las señoritas más que nada, señorita, ¿recuerdas alguna vez que tu papá te dijo, tú eres mi princesa? ¿Está bien? Profe, claro, sí, sí, mi papá me ha dicho. Y yo veía, ¿no? Tú tenías 5 añitos, por ahí 6 añitos, y sí, soy su princesa de mi papá, ¿está bien? Inclusive, ¿no? Tú veías tu Barbie Rapunzel, ¿no? Enredados, ¿no? Te vestías como princesa y decías, sí, sí, sí. Y soñabas que en algún momento llegara tu príncipe azul. ¿Está bien? ¿Ya? Ya, listo. ¿Cuáles debían ser las características o los requisitos de ese príncipe azul? 3 requisitos, ¿ya? Basando en el mundo medieval para entender ese príncipe azul. Primero, linaje. ¿Qué quiere decir linaje, profe? Sangre, pues, familia. ¿Sí? Era de un, no sé, conde, duque, marqués. ¿Alguien en este aula? ¿Alguien en este aula? Duque, conde, marqués, vizconde. ¿Alguien? No, profe, ya fue. Segundo requisito. El ser noble muchas veces va acompañado de ¿qué? Va acompañado también de poder económico, posibilidad económica. O sea, señorita, él te tiene que cumplir todos tus caprichos y debe tener el suficiente poder económico para hacerlo. ¿Está bien? ¿Alguien por aquí? ¿Algún joven por aquí bajo esas características? ¿Sí? Profe, creo que ya fue. ¿Ya? Tercer requisito. Debe ser bueno con la espada, con el escudo, con el arco y flecha. ¿Sí? Debe ser bueno en la guerra. No, profe. Ahí sí soy buenazo, profe. Yo tiro piedra que da miedo. Ya. Ya. Pero no. Lo que tú tienes, no te he dicho un requisito, te he dicho los 3 requisitos al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Qué encontramos en el Bellator? ¿Cuál es la labor entonces del Bellator bajo esas características? El Bellator necesita el control del conocimiento. Ese príncipe azul te va a hablar de filosofía, historia, derecho, ¿sí? Es un filólogo, conocedor de diferentes... ¿Eso es? ¿Esa es su labor? No, su labor es la guerra, simple. ¿Ya? Es un Brian, pero noble, de esa época. ¿Ya? Y profe, luego están los labradores o laboradores. ¿Ya? Labradores. ¿Y qué son los labradores o laboradores? Son los campesinos, pues. O bueno, son sí, son los campesinos. Campesinos. ¿Quién también debería entrar aquí? Deberían entrar los comerciantes, pero no están presentes aquí bajo esta división. ¿Por qué? Porque la iglesia entiende que el comercio no es muy bien visto por Dios. O sea, ¿cómo es posible que haya gente que no siendo productor, siendo simplemente intermediario, esté buscando a través del poder del dinero obtener beneficios? Ser inclusive mucho más que algunos nobles. No, no, no. Dios quiere que seas campesino. ¿Ya? Bienaventurados los pobres, porque ellos serán el reino de los cielos. No sé qué haces buscando riqueza. ¿Ya?
profe. Entonces, 2. 7.3. 7.3. Otra característica política, características políticas, es la llamada poliarquía feudal. Esa es la característica más importante, la poliarquía feudal. ¿Qué era la poliarquía feudal, recuerdas? Vamos. ¿Qué era la poliarquía feudal, recuerdas? Poliarquía feudal. ¿Eran pequeños reinos? ¿Sí? ¿Pequeños territorios? ¿Eso era? ¿Dividir Europa en pequeños territorios te convertía en poliarquía feudal? No. ¿Qué era la poliarquía feudal? Era la autonomía, la soberanía con la cual iba a contar cada noble. Cada noble será un señor feudal. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Poliarquía feudal, autonomía feudal. ¿Ya? Hay un rey de Francia, pero el rey de Francia no manda. Pues. Hay un rey de Inglaterra, sí, pero el rey de Inglaterra no manda. ¿Y quién manda? Manda cada noble en su territorio. Cada señor feudal es autónomo. En su territorio, él establece sus costumbres, establece sus leyes, establece una moneda con su cara, si es posible, y nadie le puede decir nada. Motivo, él es el señor feudal. Está bien. Ese señor feudal de alguna manera reconoce la autoridad del Papa, reconoce al rey por su linaje, pero hasta ahí nomás. Profe, y entre el rey y el Papa, ¿quién se mete más en lo aquí, ¿no? En la vida de este noble? El Papa, pues. El Papa. Por eso se dice que el más grande señor feudal de este momento será el Papa. 7.4, y con esto vamos terminando. Sí, se solucionó, sí. Solucionamos finalmente. En el terreno ideológico. Ideológico. Entonces, ¿cuál es la institución más poderosa en el terreno ideológico? Predominio, ¿ya? Predominio de la iglesia. ¿Qué iglesia? De la iglesia católica, ¿ya? Para este momento ya pasamos a la iglesia católica. Profe, ¿qué significa católico? Universal, único. No hay más iglesia que esa iglesia. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Cuando hablamos de Imperio Bizantino. ¿Correcto? ¿Recuerdas? Iglesia católica, ¿no? Ahora, para esta etapa del medioevo, la iglesia te va a decir, ya, no solamente es iluminación. O sea, no solamente Dios llega a mí por iluminación. Entonces, ¿cómo llega Dios a mí? A través de fe y razón. Fe y razón pueden explicar a Dios. Fe y razón para explicar a Dios. Oye, me parece conocido, yo he visto esto. Profe, ¿esto no se llama la escolástica? Claro. Así aparece la escolástica. Es la iglesia la que tiene el control de la fe. Es la iglesia la que funda universidades. No, profe, las universidades lo funda la burguesía, no. Quien funda las universidades es la iglesia. Es la que tiene el control del conocimiento. La universidad más antigua es la Universidad de Bolonia. Pregunta examen de admisión en San Marcos. ¿Ya? Profe, pero todo esto está creando las condiciones, como usted me dijo, de una suerte de estabilidad. Las guerras siguen habiendo, ¿eh? Pero hay una mayor estabilidad que lo que había con los reinos bárbaros, sí. Y esta mayor estabilidad, ¿a dónde nos va a llevar? A crear las condiciones para el desarrollo del burgo. Y el burgo es la ciudad. Y en ese burgo, que es la ciudad, ¿qué va a aparecer? ¿Qué va a aparecer? En ese burgo, en la ciudad. ¿Qué sector social va a aparecer? La burguesía. Y a partir de ahí podemos hablar de cosas del inicio hacia el desarrollo del llamado capitalismo. Pero ese es otro tema. Ya lo hablaremos con el capitalismo mercantil. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profesor. Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿Estamos ¿cómo bien? se llamaba la primera Sí, universidad profesor. escolástica? Bolonia. La Gracias, Universidad de profesor. Bolonia. Ajá. ¿Ok? ¿Listos? Con eso entonces terminamos. Vamos a dictar las claves. ¿Ya? Vamos a las claves. A ver. Acá está el material. A ver. Dice, pregunta número 1. Características. Característica esencial del sistema feudal.
¿Cuál sería una característica esencial para que haya feudalismo? Profe, tiene que ser dueño de tierras, pues. Si tiene tierras, eso lo convierte en señor feudal, ¿sí? No, algo más. ¿Cuál sería? La relación feudo-vasallática, la relación señorial, quieras o no, es la relación de dependencia personal de manera general, sumada a la propiedad del feudo. ¿Y quién tiene la propiedad del feudo? El señor feudal. ¿Correcto? 1 a 1. 2. El feudalismo se sustenta sobre todo en. El feudalismo se sustenta sobre todo en. ¿En qué se sustenta? A ver, ¿en qué se sustenta? Fundamentalmente. Nuevamente, ¿no? En las relaciones feudo-vasalláticas, ¿no? Pregunta, en esa relación señor feudal con el vasallo, ¿hay explotación? ¿Hay explotación? Señor feudal vasallo. ¿Hay explotación o no hay explotación? ¿Ah? No, no hay explotación. ¿Dónde sí hay explotación? Señor feudal siervo. Claro. 3. Acerca de la renta feudal. ¿Qué es la renta feudal? Pago en especie, entregar al señor feudal por parte del vasallo, la entrega de las tierras, el pago voluntario del siervo, el pago obligatorio que realiza el siervo al señor por trabajar y vivir en el feudo. Claro. Al final es un pago, es obligatorio. No es que si quiero, no, 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 es obligatorio. Eso es una renta. 4. Sobre la relación señorial en el medioevo, señale lo correcto. Relación señorial, ¿qué sería? Relación señorial. ¿Siervo? ¿El siervo también era un esclavo? No. ¿Cuál sería? Feudo vasallo. Ah, se sustenta en señorial. A ver, la relación señorial entre quién es? ¿Señor feudal, siervo o vasallo? Relación señorial. Siervo y señor vasallo. Ah, no sé, señor feudal. Señor feudal y siervo. Ya, si es señor feudal y siervo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la clave entonces? La C. ¿La C? ¿Señor y su vasallo? No, eso es una relación feudo-vasallática. Se sustenta en la dependencia personal del siervo hacia su señor feudal. Beso. 5. En lo político el feudalismo se caracterizó. En lo político. ¿Por qué se caracterizó en lo político? También lo vimos. Por la poliarquía feudal. Claro, ¿no? La poliarquía feudal. 6. ¿Cuáles fueron las causas para que la Iglesia Católica alcanzara notable influencia en la Edad Media? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Por qué tuvo tanto poder la Iglesia? ¿Por nombrar eclesiásticos? ¿Por tener simplemente la cultura grecorromana? No, por tener el monopolio de la fe, ¿no? Solamente a través de ella vas a poder llegar a salvarte. Su labor cultural, su labor política será muy importante, ¿no? 6 entonces casa. 7. El poder espiritual de la Iglesia Católica era un arma fundamental de sometimiento ideológico sobre la población campesina. Así la indulgencia es un pedazo de papel que te permitía salvarte, ¿ya? Comprabas ese papelito y con eso te liberabas de pecados. Sí, Dios también arriba junta moneda, ¿qué tienes? Profe, no hable así, profe. Ya, pero se cobraba la indulgencia. Entonces, ¿qué es la indulgencia? Es una redención de los pecados que los sacerdotes realizaban previo pago por los fieles. ¿Ya? Entonces, das tus monedas y te entregan tu indulgencia. 8. La escolástica de Tomás de Aquino buscaba qué cosa? Conciliar, ¿no? Fe y razón. ¿Ya? De forma íntegra la creencia con la realidad. A ver. Poner la fe como único medio de salvación, conciliar fe, razón y fe como forma de integrar la creencia con la realidad, ¿ya? Rechazar la posibilidad de comprender el mundo, recortar, claro, la única es la B, una y otra. 9. Sobre las formas de opresión que la iglesia mantenía sobre los creyentes, marque la relación correcta. Ya. En el caso de ellos, la iglesia daba la indulgencia, ¿ya? Que era ese pago en monedas. La interdicción es la expulsión, pero de todo un pueblo. Todo un pueblo era condenado al infierno, mientras que la excomunión era para una persona.
una persona expulsada de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Al ser expulsada de la iglesia, ¿qué consecuencia hay? Se va a quemar en el infierno. Entonces, casa. 10. Con respecto al cisma de Oriente, clase pasada, señale lo correcto. ¿Qué trajo como consecuencia el cisma de Oriente? ¿Cuál sería? Perjudicó a la iglesia ya que perdió el poder sobre el imperio bizantino. Claro, ahora solamente estaba de alguna manera controlando la zona occidental, ya no la zona de Oriente. 10 dedos. 11. Durante la Edad Media se establecieron diversas formas de diversión entre la nobleza feudal. En la escena se muestra una de dichas formas de diversión que consiste en luchas fingidas que participaban solo la nobleza feudal. Dicha diversión se denomina torneos, pues. Estos son los torneos de caballeros. Torneos, beso, ¿no? 12. En la Edad Media se dividió en diversas etapas, los cuales marcan el desarrollo histórico. Marca la alternativa que señale un acontecimiento que ocurrió durante la etapa llamada Alta Edad Media. O sea, la Alta Edad Media es la etapa inicial. Fundación de Roma, no. Construcción de Basílica de San Pedro. San Pedro, eso es más adelante, ya en la época de Lutero. Coronación de Felipe II de España, no. Childerico III es destronado, claro, esto lo vimos la clase pasada, con el Imperio Carolingio. 12 dedos. 13. En la Edad Media se desarrolló diversas guerras para trabajar y expandir el sistema feudal. En la imagen se muestra un soldado que remontó a las tropas cristianas que llegaron a la región de Palestina por comprar Tierra Santa. Dicha guerra recibió el nombre en base al simbolismo como. ¿Cómo se llamó esas guerras? Se dio durante el medioevo. ¿Cómo se llaman? Se llamaron las cruzadas, ¿no? Profe, entonces tiene que ver a la cruz, ¿no? Entonces dice, ¿no? Recibió el nombre a base del simbolismo como la cruz, ¿no? De todo guerrero que iba en el pecho. Casa, las cruzadas. 14. La industria militar, la Edad Media, se realizaron muchas innovaciones. Una de mayor importancia fue la creación de la armadura, que permitió el dominio de los caballeros en los campos de batalla. Pero dicha hegemonía terminó con la reinvención de un arma que se muestra en esta imagen. ¿Cómo se llama esto, profe? Esto se llama la ballesta. Esta es la ballesta, casa. Y finalmente 15 dice, en la estructura social medioevo, los caballeros fueron el elemento muy importante para poder militar al señor feudal. Dichos militares surgían a partir de una ceremonia que muestra esta imagen. Ya, esta imagen se llama el espaldarazo. ¿Ya? Con una espada en un hombro y en otro hombro se reconoce a quién, al caballero. ¿Ya? Para el vasallo era homenaje, ¿no? E investidura. ¿Ya? El homenaje, aquí la ceremonia, el juramento de fidelidad al señor feudal y la investidura el reconocimiento hacia ese vasallo. Pero el espaldarazo es el reconocimiento al caballero. ¿Qué es el caballero? Al caballero no se le otorga administración de tierras ni de campesinos, simplemente soldado del señor feudal. ¿Ya? Simplemente soldado. 15 entonces dado. Con eso también terminamos. Y listo, jóvenes, nos vemos la próxima semana.